pero si lo comparamos con lo que algunos avisoran que se viene, será muy bajito. Ahora, para hablar de economía, hemos traído a nuestro compañero, nuestro que mejor conoce del mundo este. ¿Estamos hablando de quién? Es Luqui, nuestro superhéroe. ¿Cómo le va? ¡Eso! Ay, la mirada ¿Yo tengo que hablar de Magnum economía tiró. hoy? Sí. Ah, no, me voy. Pará, tiró mirada Magnum además. ¿A dónde va? Hablar de ¿Qué pasa? economía. Yo economía no. Le hacemos presentación, Todo. le ponemos efectito, Efecto. música Perdón, propia. tira mirada Magnum y se hace De- el ¿En qué, galán lugar, y perdón, se va. ¿En qué lugar lo tratan tan bien a usted? Usted que está en varios Claro, medios de sí. comunicación. ¿En algún lado Que lo tiene tratan varios tan bien kioscos. como acá? Acá me tratan muy bien. ¿Ha visto? No voy a negar. No parece recíproco No, a veces, ¿eh? No parece recíproco. Es el mejor kiosco que tiene. Reconózcalo. Bueno, uno de ellos. Encima come acá. Porque encima Claro, come. es verdad. Los porque viernes viene sí. los viernes y ¿Te das come. cuenta? Y Bueno. a veces toma No lo puedo alguna bebidita que le En fin. traemos. Ay, Dios mío, En esta fin. cosa. Bueno, ¿vamos a hablar de economía o no? Bueno, está bien, Arranquemos, está bien, por está favor. bien. Escúcheme. Bueno, sí. ¿Qué pasó con la inflación el día de hoy? ¿Y qué nos dice? Porque estamos hablando de la inflación de julio y Viejísima. parece... ¿Qué pasó? Otra historia. ¿Y qué nos dice? Pasó que todo lo que se preveía y no dice nada, digamos. Porque, ¿qué es lo que pasó? Aumentó finalmente la inflación 3 décimas respecto de junio. La inflación de julio fue de 6.3 contra 6% de julio por un aumento que ya se preveía, sobre todo estacional. El segundo rubro que dio más alto fue el de recreación y cultura por subas del turismo Vacaciones de debido a las vacaciones de invierno, invierno. Seguido, digamos, fue el segundo. El primero fue comunicaciones por aumentos en cable, internet, celulares, etcétera, durante el mes pasado, ¿no? Está Así bien. que eso era lo que ya se podía prever. Veamos esto, porque A ver. acá tenemos cómo fue variando La la evolución. inflación en el último año, en los distintos Agosto, meses. agosto. Claro, Agosto, bueno, julio, en realidad. dos picos, podemos decir el de agosto, después la serie de Marzo, Guzmán, que venía de abril. julio, marzo, abril de nuevo, venía bajando. Che, pero venía, bueno, con este repunte de ahora, pero igual. venía un poquitito mejor. No alcanzó. No alcanzó, pero eso era, como te digo, lo que ya se preveían las consultoras, todos, que iba a haber un aumento estacional en julio. Ahora sí, para destacar que fue el primer índice que dio una baja de la inflación interanual en el último año. Estaba a 115 la Ajá. inflación interanual en junio y bajó a 113 en julio. Claro, porque se está comparando con julio de 2022, con las peores corridas cambiarias que tuvo este gobierno y la inflación de 7.4. Claro, no nos olvidemos Ahora, que julio del año pasado fue el momento de la renuncia de Martín Guzmán, Claro. fue el momento de la hecatombe, porque después hubo ahí un cimbronazo con la Batakis. llegada de Batakis, pero la llegada de Batakis con una salida rapidísima para que ingresara Massa y entrara a Cuadro. Entonces todo eso generó lo que ya sabemos, ¿no? Exactamente. Ahora, todo esto que estamos diciendo sobre la inflación de julio, la realidad es que tuvo un impacto político prácticamente nulo, al contrario de lo que uno esperaría irónicamente para un índice de 6.3. Es el libro de ayer. Claro, porque quedó absolutamente tapado no solo por las elecciones, sino sobre todo por el efecto que ya sabemos que va a tener la medida cambiaria del lunes. Ayer, básicamente, exactamente. del Banco Central, de esta devaluación de un 21.8% del dólar oficial. ¿Y qué va a pasar? A ver, porque uno escucha eso, lo primero que... A ver, lo venimos viendo con el blue. Sube el blue y ya la gente empieza a pensar los aumentos. Cuando sube el oficial, es indefectible que esto se va a traducir en una mayor inflación. Ahora, escuchamos de empresas que pasaron listas. Arcor, por ejemplo, vamos a nombrarla con nombre y apellido, 25% más caras que el mes pasado. Se habla de automotrices que no venden autos. Pero digo, a propósito de eso, digo, Arcor y La Serenísima, para plantearlo, por esa razón les están prohibiendo, mañana va a ser un escándalo, les están prohibiendo exportar a ambas hasta que no bajen los precios. Así que atento, porque mañana va a ser un escándalo esta historia. Digo, es imposible seguir así. Imposible. Sí, a ver, estos aumentos de que vos decís del 25% son por ahora claramente exagerados en relación a la suba de precios que se espera de impacto por estas medidas. Ahora sí, la mayoría de las consultoras están previendo que el índice de agosto y el de septiembre, seguramente sea peor todavía, van a ser ambos de 2 cifras ya. Peor que el de agosto va a ser septiembre. Y digamos 2 que cifras. puede haber un mayor impacto en los No hubo precios hasta ahora. todavía en septiembre. No. Sería, si se da, hay que decir, no vamos a ser catastrofistas, pero es lo que prevén las consultoras. Si supera el 10%, va a ser el primer índice de inflacionario de 2 cifras desde abril de 2002, o sea, desde la salida de la convertibilidad, estamos diciendo. ¿Y por Wow. qué? Bueno, porque ya veníamos de fin de julio, de la última semana de julio, con el impuesto a las importaciones del 15% para, del 7.5% para bienes y del 25% para servicios. Bueno, a eso ya quedó chico
al lado de lo que fue ayer esta devaluación del dólar oficial. ¿Se acuerdan que acá les habíamos dicho a los televidentes que la devaluación fiscal de fin de julio buscaba prever el impacto o prevenir, mejor dicho, el impacto que iba a tener una devaluación oficial mucho peor? Bueno, ahora esa devaluación oficial finalmente llegó, así que hay que decir que sí, el impacto va a ser mucho peor. Pero, escúchame, vos hoy a la mañana nos dijiste en el chat grupal de trabajo que tenemos nosotros, voy a comentar la estrategia del gobierno para controlar los precios, así que creo que es el mensaje que necesita. La música de Super Sluky. La música de suspenso que tenemos en el fondo. Inmediatamente ese plan que va a controlar con todo. Por favor. A ver, si estamos atentos del otro lado. ¿Hay música? Bueno, vino la presentación. Vino con efecto. Ahí está. Vino con delay la música. Y ahora, ¿bajaron los precios ya? Gracias por este ¿Podemos ir a segmento. comprar? Muchas gracias por el espacio, así que nos vemos el viernes. No, ¿cómo nos vemos el viernes? Bueno. ¿Y el ¿Qué es plan de gobierno? lo que intentó hacer el gobierno? Yo creo que básicamente un control de daños y un aprovechamiento de la coyuntura electoral para hacer algo que le estaba pidiendo el FMI, ¿no es cierto? Sí. Digamos que ya se venía rumoreando que para el FMI esta devaluación fiscal de las importaciones había sido insuficiente y que además de eso, quizás para desembolsarlos al menos 7.500 millones de dólares que se prevé para a partir de la semana que viene cuando se apruebe el acuerdo técnico, bueno, que eso era insuficiente y que también se iba a requerir entonces esta devaluación del dólar oficial. El FMI ya había dicho que hay un atraso del 25% en el tipo de cambio oficial y bueno, digamos que después de las elecciones, evidentemente el gobierno entendió que tampoco iba a tener mucho poder de negociación habiendo quedado tercero. Yo lo que creo es que aprovechó esa coyuntura el ministro de Economía para administrar controladamente lo que iba a ser una segura devaluación y yo me quiero agarrar asegurándose que lleguen los fondos. Control de daños. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de un control de daños en un gobierno con este escenario, con este escenario y con una perspectiva hacia adelante de una inflación con 2 dígitos, con, no sé, locales comerciales que están diciendo no tengo precio, no puedo vender, con pequeños comercios de barrio que venden alimentos y dicen no sabemos a cuánto vamos a reponer los alimentos? Digo, ¿cuánto control de daño se puede hacer con este tipo de medidas? La situación es pésima, malísima para el gobierno y eso es inocultable. Ahora, siempre podría estar peor, me parece. En el sentido de que se intenta morigerar esta suba de precios, por ejemplo, subiendo la tasa de interés. Al mismo tiempo que aumentó un 22% el dólar oficial, también aumentó ese mismo porcentaje, prácticamente, la tasa de política monetaria de las LELIQ y los plazos fijos, intentando que la gente no se vuelque masivamente al dólar y que se mantenga en pesos y contener cierto impacto inflacionario. Por supuesto que el impacto inflacionario obviamente que va a estar igual, pero yo creo que dentro de esta mala coyuntura el gobierno le hizo lo que podía hacer para que el daño político sea el menor posible, al menos en lo político. En lo económico habrá que ver cómo resulta. Entonces, repasando estrategia, lo que contamos ayer, la devaluación de 20 puntos, el aumento de la tasa de interés por otro lado. Hoy se conoció además, diga, ¿y uno más? No. Perdón, es clave esta devaluación oficial. ¿Para qué? Para que Massa se pueda asegurar los 7.500 o 8.000 millones, dicen algunos, de dólares del FMI. Quizás iba a prever que el fondo no iba a girar estos dólares luego del resultado electoral sin esta devaluación. Puede ser un poco más igual, ¿eh? Digo, después de sí, finalmente se habla para noviembre de más de 10.000 millones. Habrá que ver en noviembre cuál es este país. ¿Quién está? Que quizá hay presidente electo o no. Pero digamos que sin esos miles de millones de dólares, el gobierno le hubiera sido imposible administrar esta situación de estos próximos 2 meses y el fondo salió inmediatamente a apoyar estas medidas. Hay que decir, así que hubo cierta coordinación. Pero estas 2 medidas, podemos decir, para afuera, parte de la estrategia. Ahora, hoy se conocieron algunas otras que tuvieron información en torno a cómo va a ser la negociación con los precios. Digo, un cambio en la lógica. Antes Matías Tombolini de la Secretaría de Comercio llevaba a cargo esas tareas. Ahora parece que quien estará a cargo de esto será Michel, responsable de aduana. Y lo primero que se escuchó ahí también tenía que ver con amenazar, con restringir la venta de carne supeditado a cuánto aumenten el precio de los alimentos. Bueno, esa es otra estrategia, utilizar nuevamente las exportaciones y la advertencia cambio, sobre, ¿no? Claro, como moneda de cambio para decir, mirá, no te vayas, el precio porque si no, no te vayas al cuerno con claro. los precios, porque si no, no te dejo exportar. Claro. Sí,
eso va a ser parte de la estrategia seguramente, como se vino haciendo hasta ahora con los precios justos y con el dólar agro, que técnicamente en algunos ítems clave requería una cuota para el mercado local a un precio diferencial para evitar esto. Así que esa va a ser también parte de la estrategia, que hay que ver cómo funciona. En verdad, en este punto de la carne específicamente, hubo un cortocircuito hoy dentro del equipo económico. Sí, llamativamente porque el equipo económico de Massa suele actuar coordinadamente. Sí. No el gobierno en general, pero sí dentro del equipo económico. Salió gente de la aduana a decir que el gobierno iba a cerrar la exportación de carne durante 15 días para evitar esto, que si la exportación se dispara por el mejor dólar mayorista ahora, eso repercute en precios internos. Bueno, para negociar ese nuevo precio, es que se había dicho que cerró las exportaciones, tiempo después, una hora después, salió el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, a decir que esto era mentira y que no se iba a cerrar la exportación. Ahora la posibilidad de esta medida sigue estando, así que está negociando con los frigoríficos exportadores. Es uno de los ítems que no tiene precio durante estos días. Tengo varias preguntas para hacer sobre otros ítems, pero me quiero quedar un instante ahí, porque vos decías hubo cortocircuitos dentro del equipo económico. El primer cortocircuito es el de la aparición de Guillermo Mitchell, que uno dice, como el responsable de aduana a cargo del control de los precios, es una rareza. Y a todas luces pareciera ser algo así como Sergio Massa necesita a alguien de su estricta y absoluta confianza para un ítem que es completamente definitorio para lo que resta de acá hasta el 22 de octubre, que son las elecciones generales. El tema es dónde queda Tombolini parado, porque digo, más allá de que esto parece una especie de cosas por la galería, queda un poco desacreditado, siendo el que llevó adelante todos los acuerdos de precio anteriores. Sí, eso es así. Básicamente Tombolini ahora quedó desdibujado porque quedó en segundo lugar del nuevo organismo que va a liderar el control de precios, que ni siquiera sé cuánta formalidad institucional tiene este nuevo organismo, que se anunció más de forma genérica, que va a estar liderado por Guillermo Mitchell, titular de aduana, que formalmente tiene un cargo inferior al de un secretario, depende incluso formalmente de la FIP de Castañeto. Es un director, Castañeto digamos. en este organismo va a estar debajo de Mitchell, en verdad. Entonces hay una cuestión rara que yo creo que tiene que ver con lo que vos decís. La realidad es que en el ministerio Mitchell es la mano derecha de Massa en muchas de estas situaciones y diseña la política económica mucho más allá de lo que tiene que ver con la aduana estrictamente. Sigamos pensando por rubros o por áreas. Decíamos un gesto para afuera, para el FMI, un gesto para adentro, para las góndolas, pero adentro también hay otras cosas, como por ejemplo las tarifas, los combustibles. Eso no se solía resolver desde la Secretaría de Comercio, más bien estaba la Secretaría de Energía puntualmente vinculada con eso. Y hoy también se especulaba con aumentos mucho más arriba de lo que venían siendo los últimos meses. Recordemos que habían ese acuerdo del 4,5%, etcétera. Bueno, pero ya se terminó, era hasta las pasos, se terminó. Hoy. ¿Qué va a pasar ahora, Javi? Bueno, por un lado hay que decir qué pasó con los combustibles, porque ya al menos una de las petroleras, Raízen, que representa a Shell en Argentina, anunció que va a estar aumentando los combustibles ya a partir de mañana, un 15% promedio, dependiendo el lugar y el tipo de nafta, básicamente. ¿Por qué? Porque, como bien decís, se venció este acuerdo de precios de los combustibles que había regido desde marzo y pautaba un 4% de aumento mensual, que en los últimos meses ya había sido un poco flexibilizado. El gobierno había permitido un 4,5%. Bueno, ahora evidentemente ante este cimbronazo electoral y la consecuente devaluación, las petroleras se zafaron, aprovecharon el vencimiento de este acuerdo de precios para aumentar por fuera de lo que eran los precios de los últimos meses. Habrá que ver si esto vuelve a renegociarse un nuevo acuerdo para poder retomar alguna cierta senda de precios en los combustibles, que es un rubro, un insumo complejo clave. Y clave. Mira, 2 o 3 cosas al respecto. Primero, algunas ciudades que aumentaron 15 pesos el litro a lo largo de las jornadas de hoy. La ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza, la ciudad de Rosario. Los aumentaron directamente. No importa cuál sea la empresa, ya habían tenido esos aumentos. Por otro lado, este fenómeno que se da, hoy había colas en las estaciones de servicio, básicamente porque la gente dice, bueno, va a aumentar, voy a cargar primero, ¿no? Sí. Con lo cual, digo, las estaciones se quedaban sin combustible, la gente con toda la locura que genera todo esto. Yo fui a cargar porque me estaba quedando con, básicamente, reserva. Con lo cual fui a cargar por eso, no por el aumento. Una de las chicas me dice, bueno, pero igualmente la nafta sigue costando menos que un litro de leche. El punto es el impacto que tiene sobre el resto de los precios, porque todos sabemos esta cuenta matemática básica que nos han contado tantas veces, que son 5% aumento de los combustibles, es un punto porcentual del próximo índice de inflación. ¿Cómo hacemos si el aumento es el 15%?
Vamos a tener 3 puntos de aumento, 2,5, 2,8, lo que sea, de inflación para el próximo mes. Sí, todo lo que decís es verdad. Argentina es uno de los países del mundo con precios de los combustibles más bajos, lo cual no quita que, como en cualquier país del mundo, ese combustible tiene lo que vos estás diciendo, es el efecto multiplicador, como se suele decir, de los combustibles, que repercute en todo el transporte, todo el retail, etcétera, y por lo tanto influye en la inflación de todos, casi prácticamente todo el resto de los bienes de la economía. Pero eso va a pasar y no es lo único, porque también va a haber otro impacto que debería ser casi directo, que es en las tarifas de luz y gas, porque hay un componente de las tarifas, un 15% del 100% total, que está dolarizado, sobre todo el tema de los contratos para no la distribución, sino la producción, digamos. Los contratos que tiene la distribuidora mayorista, que es Gamesa, con las empresas generadoras de energía, están formalmente dolarizados. Así se hizo en la era de Macri. Entonces, un aumento del dólar oficial directamente tiene que repercutir en un aumento de las tarifas, que no se prevé para hoy mismo. Sí, en el área energética dicen que la semana que viene van a poder poner a analizarse los números finos, así que podríamos esperar, no para mañana, pero para los próximos días quizás, un aumento de las tarifas energéticas, que es otro rubro de efecto multiplicador precisamente. Ahora, un 15 del 20... tendría que ser en torno de un 3%. Algo así. Vamos a ver si suben solamente un 3%, ¿no? Digo, pensando los porcentajes que vos decías, claro, y cómo eso incide también en el bolsillo. Javi, ¿hay alguna buena que tengas? ¿No te quedó ninguna ahí? ¿No trajiste ninguna? Una buena. El dólar Qatar. Por lo menos la percepción es más baja. Lo que pasa es que para los que se van de viaje lo menos gastan $300. ¿Las malas se terminaron por lo menos? No creas. ¿O tenés alguna porque más? hay más aumentos. Por ejemplo, mirá, no sé, todas las plataformas que son dolarizadas, todas aumentan. Sí. Todas. La de la música, la del cine, la del todo. Está bien. ¿No? Sí. Digo, si son tenés preocupaciones de segundo orden. No, está bien, bueno, pero digo, pasando de largo, te seguimos teniendo impactos del aumento del dólar oficial. Sí, así es. Pero bueno, sí, bajó el dólar Qatar. Quieren poner la buena noticia. Tenía para compras de mayores a $300, el impuesto que se aplicaba era de un 25% extra al 75% de base. Bueno, ahora en vez de un 25 extra va a ser un 5 extra nada más. O sea, en lugar de calcular el 100, calcular el 80. Sí, exactamente. ¿Y por qué? Porque el Qatar estaba quedando por encima de las cotizaciones del dólar, del MEP y el contado con liqui. Entonces hacía de un techo más alto para esas cotizaciones financieras y para el blue, para evitar que pudieran seguir creciendo tanto el blue como las financieras a partir del techo del Qatar. Es que el techo del Qatar se hizo más bajo que las financieros. Dijeron, bueno, cobremos menos impuestos, un poquito, no va a pasar nada en las cuentas, Dios mío. ¿Le quedó algo en el tintero, Luqui, o ya le podemos preguntar por cuestiones vinculadas a la consigna? Claro. ¿Cómo? ¿Le quedó algo en el tintero? Me parece que no. Bien, entonces le pregunto por la consigna que decíamos hoy. ¿Cómo le fue con este tema de la elección? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal su experiencia? ¿Está de acuerdo o no con las PASO? ¿Cómo está? ¿Piensa en cambiar su voto en relación a lo que votó en las PASO de a las generales? Esa es la otra pregunta. ¿Es feliz? No, esa es de Majul, esa dejemos. Bueno, no, y poderme, no sé. ¿Qué pienso de las elecciones? Sí. Yo no tuve muchos problemas, la verdad es que tardé media hora en votar, a diferencia de muchos porteños que tardaron hasta 2 horas. Tuve suerte. Quien no tuvo suerte fue la señora que estaba adelante mío, ¿Qué le pasó? porque le intercambiaron el DNI con la señora que estaba adelante. Le devolvieron uno que le no devolvieron era. a la señora que se fue primero, le devolvieron el de la señora que estaba adelante. Entonces la señora que estaba adelante tuvo que ir a tocarle timbre a la dirección que aparecía en el DNI de la otra señora, la dirección, rezando que no se hubiera mudado a la otra señora en los últimos 15 años. Si me iban a buscar a mí, por ejemplo, no me iban a encontrar, porque mi dirección del DNI no es donde vivo ahora, por ejemplo. Bueno, es muy cerca, pero no es. No sé qué fue de la vida de esa señora, si nos está mirando, pobre. espero que haya encontrado su DNI. La señor. papachamos Muy así bien, desde muy acá. bien. Después podemos hablar qué pienso de las PASO. No, sí, dígalo. No estoy de acuerdo con las PASO. Ok. Papá, le pida. Me parece que Argumente en una oración, Argumente. y vamos a ver qué nos dice la gente. Dale. Me parece que en un país con esta inestabilidad económica no puede haber un proceso electoral de 3 meses, con el peligro sobre todo de que el presidente en funciones termine muy debilitado políticamente y no haya todavía un presidente formalmente electo, como pasó hace 4 años. Aunque esa no sea la situación, vimos que otra vez impactó las elecciones primarias en la economía y tenemos 2 meses y medio de incertidumbre. Me parece que es un costo
costo altísimo para Usted porque tener no quiere primaria. laburar. Estoy completamente de acuerdo con usted. Usted igual, porque no quiere laburar y estoy sabe de que acuerdo, maneja los temas económicos. No, estoy de acuerdo con el señor Luqui con esta argumentación, me parece que es absolutamente lógica. Habría que buscar una manera distinta para este tamiz, que también es necesario, porque si no es como tener 200 candidatos a presidente, sino que vayan yo todos. no sé si el problema es de las PASO o el de la inestabilidad argentina no es problema de las No, PASO. no, pero si vos, en lugar de haber definido ahora las primarias, si hubieran sido las generales, vos ya tenés mínimamente un panorama que como mucho te puede tardar 3 semanas en ser resuelto, porque como mucho habría un balotaje, nada más que eso. Sin embargo, Sí. ahora tenemos otra vez campaña, otra vez candidatos, no se sabe nada. Bueno. Todo puede cambiar de acá hasta octubre. Hay que ver, Todo hay que ver. bueno. Pero muchísimas gracias, Javier Luqui. Javier Luqui. Gracias a ustedes. Se va con efectos, se va con música. ¿Se retira se con va música? Ahí va, pues fíjate. Impresionante. Qué Escúchame, barbaridad. para, nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos, no, bueno, pero ¿Cómo no somos, tenemos porque no algo somos así? el Luqui, ¿Qué claro. hacemos? ¿Bailemos? ¿Hagamos algo? No, nada.